¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos los seguidores y seguidoras que nos veis desde España y Portugal. Buenos días a los que nos veis desde Estados Unidos y desde Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas en cualquier caso a todos los seguidores y seguidoras del Instagram y del Facebook de Saler Cosmetics en este día tan especial. Que parece que se han conjurado los astros, porque del producto que vamos a hablar además hoy es lila también. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, con lo cual aquí estos dos chicos de Saler Cosmetics queremos mandar un abrazo y un beso muy grande a todas las mujeres, clientas o no clientas de Saler Cosmetics. Esperamos que dentro de muy poco no tengamos que celebrar este día, que quede una anécdota, porque eso quiere decir que hay una igualdad real entre el hombre y la mujer, pero no solo igualdad real, sino igualdad de oportunidades, igualdad de sueldos, igualdad efectiva en todos los ámbitos, al fin y al cabo. Yo creo que Luis Antoni también está Hola, buenos días o buenas tardes, depende de donde estéis, y absolutamente igual. Lo que, como decía Iván, lo que ojalá que no tengamos que celebrar este día, porque el Día de la Mujer es cada día, no solamente hoy, pero en fin. Siempre mientras siga la cosa así, hay que celebrar un día, aunque debería ser cada día. Exacto. Pues nada, lo dicho, hoy vamos a hablar de un producto, una novedad absoluta en Saler Cosmetics. Ahora cuando lleguen las 6 de la tarde, que es la hora oficial de comienzo de este directo, hablaremos más sobre ello. Pero sí que podemos avanzar un poco a hablar de los tratamientos de origen orgánico, de ingredientes naturales que tiene Saler Cosmetics, ¿no? Y el estandarte de esto es Bioquera, sin ningún lugar a dudas. Para hablar de ello, tenemos a Josep Antoni López, que es el responsable técnico de Saler Cosmetics. Josep Antoni, de nuevo, hola. Hola, segunda edición. Segunda edición. Diría que estamos detrás aquí, además, del panel de Bioquera en la sede corporativa de Saler Cosmetics en Barcelona. Claro, es sin ningún lugar a duda el referente de producto de ingrediente de origen natural, ¿no? De la línea de Sin ninguna duda sí, porque dentro de que siempre en toda la gama de productos de todo lo que estamos fabricando, pues intentamos que sea lo más natural posible, pero Bioquera es el sumum de las formulaciones, y donde más natural intentamos que sean todos los ingredientes. Que no siempre se puede al 100%, todavía. Pero que lo estamos consiguiendo. Pero lo lograremos. Josep Antoni, son las 6 de la tarde en la España peninsular y las Islas Baleares, las 5 de la tarde en las Islas Canarias y en Portugal. Por la mañana, bien prontito, en Estados Unidos y en Latinoamérica, así que os damos los buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo directo de Saler Cosmetics a través de las plataformas Instagram y Facebook, donde os vamos a hablar de un lanzamiento que acabamos de sacar prácticamente hace nada, y se trata de un nuevo producto de la familia Fresh dentro de la línea Bioquera. Se trata del Violet Sot. Para hablar sobre esta nueva familia tenemos al responsable técnico de Saler Cosmetics, Josep Antoni López. Por cierto, rubias, teñidas, decoloradas o mujeres con muchas canas, estad muy atentas porque os vamos a hablar de algo que os va a interesar mucho. Josep Antoni. Buenas tardes, primero, o buenos días, depende, otra vez. Depende de donde nos estéis escuchando y viendo, y agradeceros el hecho de que estéis aquí conectados con nosotros. Hoy vamos a hablar de Bioquera, de nuestra línea de tratamiento, y concretamente dentro de la línea de tratamiento de Bioquera Fresh, que al final es el producto que intentamos que sea todavía lo más natural posible dentro de lo que nos permite hoy en día la química natural. Dentro de esta línea ya sabéis que hay 3 sublíneas, y de la que vamos a hablar hoy es de esta que veis aquí tan bonita, de Violet, que además, siendo el día que es hoy, pues como muy bien decía Iván, ha quedado que... Morado. Ha quedado que ni a
propósito, ¿eh? Porque básicamente, bueno, hablarás más adelante de los ingredientes, pero yo os hago un titular. Los ingredientes son de índigo, lavanda, açaí sería, grosellero negro y remolacha. Son los ingredientes de esta nueva familia Violet Shot, especialmente indicado para cabellos rubios, decolorados, blancos o con muchas canas. Tú serías también un candidato idóneo para usar esta línea, ¿no? Yo durante el tiempo que hemos tardado en desarrollarla, el tiempo de test, lo he llevado, y lo he llevado mucho. En tu caso por las canas. Sí, lo que pasa es que ahora tenía que limpiar el cabello porque tenemos que hacer otro test de otro producto que ya sacaremos al mercado y que ya os explicaremos. Porque aquí todos nosotros hacemos de testers voluntarios a la fuerza con el cabello y ahí vamos haciéndolo. Bien. Me gustaría que hicierais las preguntas que consideréis oportunas a Josep Antoni durante estos minutos de directo. Yo te voy a dejar, ¿vale? Que te extiendas en esta nueva familia Violet Shot, que se suma ya a la ya existente, que también comentará un poco Josep Antoni, la Green Shot, y otra que vendrá en el futuro y que por ahora no os vamos a desvelar nada sobre ella. Yo me voy, os dejo con Josep Antoni, que os hable de este Violet Shot. Aprovecho para deciros que sigue en pie el concurso sobre el 25 aniversario de Saler 21. Entrad en nuestro Instagram y habladnos de qué es para vosotros Saler 21. Recordad que sigue en pie ese concurso, todo el año estará abierto. Josep Antoni, te dejo, gracias, te dejo para que nos hables de Violet Shot y de esta nueva familia de Bioquera Fresh. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues antes de empezar vamos a hacer una cosa, porque ahora ya estamos respetando la distancia social, pero con vuestro permiso, como el más cercano es mi compañera Ona, que está ahí detrás de las cámaras, pues voy a quitarme la mascarilla por la sencilla razón de que si no se empañan las gafas y no veo un pimiento, ¿no? Perfecto, ahora ajustamos las cámaras. Perfecto. Eso. Muy bien. Como sabéis, empezando un poco para situarnos, la línea Fresh empezó con la Green Shot, que está compuesta de champú y del acondicionador, del bálsamo, y que sirve para desoptificar, que no me sale nunca, para limpiar en definitiva el cabello y dejarlo sin ningún tipo de sustancia que cause después problemas a la hora de hacer cualquier trabajo técnico por una parte, o en el día a día de poder tener un cabello perfectamente limpio y equilibrado. Con este champú y este bálsamo ya habíamos llegado en el caso del champú al 76%, en el caso del bálsamo habíamos pasado el 90% de productos, de ingredientes naturales dentro de la fórmula. Ahora hemos dado un paso más, y este que tenéis aquí, que es el que veis, pues tenemos los Violet. Los Violet son dentro de la gama también de Fresh, pero un nuevo producto, todos ellos, los tres. Hay un champú que es el champú Ultra, está la mascarilla y está el champú de mantenimiento, ahora iremos explicando cada uno de ellos, y que tienen como objetivo, además de limpiar con extrema suavidad, que eso es muy importante, con extrema suavidad, pues ayudar a conservar los cabellos rubios cuando te has hecho un tinte rubio, pues yo que sé, un balayage, unas puntas luz, cualquiera de las técnicas, un esfumado, cualquiera de las técnicas que son para aclarar las puntas, conservar el color lejos del amarillo, lejos del naranja y lo más próximo a un beige muy muy natural, que sería el blanco teórico, que sabéis que el blanco teórico no se puede casi nunca llevar en peluquería porque tienes que ir a unas alturas muy altas, sí, para conservar y para quitar esos reflejos indeseados a la vez que tienes el mantenimiento tanto en el salón como en casa. A partir de aquí surge un problema con este tipo de productos, y es que una cosa, aunque todo proviene, y eso es que el color del cabello proviene de la melanina. Cuando tú tienes la melanina en el cabello, ¿qué es lo que produce el color? Y lo oxidas, siempre se va oxidando primero hacia el rojo, luego se oxida hacia el naranja y luego se oxida hacia el amarillo. Normalmente con los cabellos en general y con los latinos muy especialmente, vamos a tener siempre unos reflejos que van a andar entre el naranja y el amarillo.
¿Cuál es el problema? Que no puedes neutralizar los dos con la misma cosa. Me explico. Si yo tengo un naranja y necesito neutralizarlo, tengo que hacerlo con su color complementario, que en peluquería es el azul. Sin embargo, si tengo un color de fondo amarillo, lo tengo que neutralizar con su complementario en peluquería, que es el violeta. Entonces aquí surgen dos problemas. Es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dos champús y dos mascarillas, uno para cada trabajo. ¿Y dónde está la línea que divide el naranja del amarillo, el amarillo del naranja? ¿Dónde está esa matemática que no existe? Y como no existe, pues a partir de ahí hemos pensado, bueno, ¿por qué no hacemos una fórmula doble? ¿Por qué no hacemos una sola fórmula que sea capaz de neutralizar el amarillo en primera instancia y neutralizar el naranja en segunda? ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, variando los compuestos que le hemos puesto a la fórmula, a los tres, digamos, tanto al champú Ultra como la mascarilla como el de mantenimiento, y que son derivados tanto de la remolacha como de una parte de la planta del índigo. Entonces ahí tenemos dos pigmentos, remolacha violeta, índigo más azul, para contrarrestar los dos fondos de oxidación que nos molestan, que son el naranja y el azul. A partir de aquí, dice, bueno, y ahora, vale, muy bien, hasta el punto de vista teórico de coña, porque lo hemos hecho fácil. ¿Cómo lo traducimos eso en la parte práctica? Pues lo traducimos en la parte práctica realizando un champú y una mascarilla en la cual nosotros vamos a jugar con el tiempo de exposición, el tiempo que lo tenemos puesto en el cabello. Hay un principio de la colorimetría, un principio químico de la colorimetría que dice que cuando tú aplicas un pigmento en un champú, una mascarilla que contenga cualquier color, en este caso color azul y violeta, lo que va a pasar va a ser que se va a depositar en el cabello, y el primer pigmento que se deposita es el violeta. Es decir, que si nosotros dejamos el champú en la práctica muy poco tiempo, 3 minutos, 4 minutos, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir neutralizar el violeta. Pero entonces si lo retiramos y lo hagamos con agua ya el cabello, entonces ya estará y habré neutralizado el amarillo. Pero si tengo naranja, entonces la solución es bien sencilla. En vez de dejarlo 3 minutos o 4, lo dejo más tiempo. ¿Por qué? Porque el segundo pigmento que se deposita sobre el cabello y que por lo tanto neutraliza el naranja es el azul, que tarda más. Como tarda más, es tan sencillo como dejarlo más tiempo, con la cual cosa, con solamente variar el tiempo, tenemos en una fórmula las dos opciones, la de eliminar el amarillo y eliminar el naranja. Y de esa manera, como no sabemos dónde está la frontera entre el naranja y el amarillo, porque no hay matemáticas en eso, también vamos a conseguir, pues simplemente variando el tiempo, el lograr neutralizar uno o el otro. Para eso hemos contado entonces que luego hay dos tipos de trabajos, porque hay el trabajo que tú haces en la peluquería, es decir, imaginaros que ahora nosotros estamos haciendo, yo qué sé, unas puntas luz, o un súper aclarante que todavía me ha quedado un poquito amarillo porque la base era demasiado oscura. Imaginemos, tengo una base natural 3 y quiero un rubio platino, aunque utilice un súper aclarante de B-Blonde con el nuevo activador de Bioquera, me va a quedar todavía un resto de un poco de fondo amarillo. ¿Por qué? Porque estoy aclarando un montón de tonos, mucho más de lo que puede un tinte. Casi que ese sería un caso para la decoloración. Pero si lo hemos hecho con tinte, básicamente luego en el lavacabezas tenemos la opción del champú y de la mascarilla para neutralizar, que es diferente del champú de mantenimiento. Y me explico. El champú que vamos a utilizar en el salón es el Ultra. Veis aquí pone la etiqueta Ultra Violet Shot. Este es 96% natural. Y este champú lo que tiene es que es mucho más concentrado, tiene mucha más cantidad de pigmento, por lo tanto se tiene que utilizar en la peluquería. Y tú regularás el tiempo. Y a partir del tiempo, pues ya sabes que primero te va a neutralizar el amarillo y segundo te va a neutralizar el naranja de manera simultánea. Bien, tengo el champú y tengo la mascarilla. Entonces la mascarilla, fijaros que aquí detrás, en la parte de detrás, como es para profesional, tiene un cuadro que te dice los minutos que tienes que dejar de término medio, Tampoco penséis que eso es matemática pura, porque dependerá siempre de la porosidad del cabello y del nivel de aclarado que tenga. Pero por término medio, aquí tenemos lo que tengo que dejar cada uno de los champú o la mascarilla, el tiempo que lo tengo que dejar para que neutralice primero el amarillo, segundo el naranja. Estos dos son básicamente de uso salón. Quizá la mascarilla estaré ahí. Mira, Josep Antoni, si quieres,
pásamelos y los enseño un poco, los acerco un poco más Toma, para que se vea. aquí tienes Vamos a ver. el champú, que lo tenéis El ahí. champú lo enseño primero en el Instagram. Sí, como estamos transmitiendo Que se nosotros ve. a la vez. Sí, Primero estamos. en Instagram y después Ahora lo enseño en Facebook, en Facebook. que se ve. Este es el champú Ultra. Ultra. Y después tenemos la mascarilla, que la tenemos aquí. Y la enseño también más cerca. Y si me haces un favor, dale la vuelta para que se vea el Ah, cuadro. sí. Y así ¿Veis? se ve. Es aquí, no sé si se ve con poca luz porque tenemos las luces. A ver, así. Así se ve un poco mejor. Aquí tenemos el cuadro. Lo estoy enseñando primero por Facebook y ahora voy a Instagram. Nos cambiamos. Sí, vamos ya a Instagram. Perfecto, creo que se ha visto bien. ¿Lo vuelvo a enseñar? Se ve un poco oscuro, ¿no? Así. Ah, están las luces. Claro, porque las luces se están iluminando a... Vale, pues ya está. Ok. Te los devuelvo. Gracias, Ona. Merci. Bueno, pues como veis aquí tenemos el producto que, como hemos dicho, el champú es 96% natural y la mascarilla es 97% natural. Es un índice muy alto. Nuestra ilusión y nuestro trabajo diario es llegar, si se puede, al 100%. Lo que pasa que todavía no, pero 97% natural ya es mucho más de lo que se ha conseguido nunca, con la cual cosa tenemos un producto que es lo más natural posible. Imaginaros ahora una fuerza, vamos a dividir, ¿cuánto color tienen? Bueno, pues el cuánto color tienen lo vamos a poner de entre 0 y 10, ¿vale? Si fuera entre 0 y 10, el champú Ultra es 10 sobre 10, es decir, es la máxima expresión de color, el máximo depósito de pigmento y por lo tanto, por eso es un producto de uso, de uso salón, de uso en la peluquería, para que te lo utilicen en la peluquería y poder hacer matizaciones que no se evitarán muchas veces el hecho de tener que matizar con tinte. No lo va a evitar siempre, porque la matización de tinte va a durar más, mientras que la matización con este pues te va a durar menos lavado. Pero sí que puedes otra opción, o incluso reforzar la matización del tinte. Te lo puedo matizar con un 12-112, por poner un ejemplo, y si la persona cuando vuelve al salón ya veo que ese matiz se va un poco perdiendo, entonces ahí puedo utilizar el champú Ultra para reforzar lo que en su día hice con el 12-112, con lo cual voy a conseguir muy buen resultado. También es verdad que la matización necesita de hidratación, por eso no solamente hemos hecho lo típico, un champú color y ya está, no, esto primero son hidratantes y luego a partir de ahí contienen color, que es lo que es con la mascarilla. La mascarilla es fuerza 9 sobre 10, fuerza de pigmento 9 sobre 10, por tanto también muy fuerte, y a partir de aquí también estaría a caballo entre uso salón, que es lo recomendado, o uso en el domicilio con cuidado de no dejarlo demasiado tiempo ni usarlo demasiadas veces. Y luego ya tenemos el champú, que es el de mantenimiento, que es el que tenéis aquí, que ya no pone fresh, que este es también 92% natural y que este de aquí lo vamos a usar en casa. Y lo vamos a usar en casa regulando también nosotros el tiempo en función de cómo queremos el tono. Y la pregunta del millón, ¿y cuántas veces lo utilizamos? Pues todas las que tú quieras, para hasta conseguir el color adecuado que tú quieres. Una vez tienes el color adecuado, entonces vas espaciando más las aplicaciones, y esas aplicaciones no podrán ser nunca muy seguidas, ni tampoco hay un estándar, porque cada cabello es un mundo, cada cabello tiene una porosidad diferente y por lo tanto no se puede parametrizar cuánto vamos a tener en cada momento que aplicar. Pero bueno, lo normal será que lo apliques 1 o 2 veces por semana, luego ya será 1 vez por semana y luego a lo mejor es cada quincena o en función de lo que sea normal y que tú quieras. Ventajas del uso, bueno, que es un bioquera y por lo tanto aquí se ha cuidado muchísimo todo lo que es la parte del tratamiento. Como bien indicaba antes Iván, pues aquí tenemos todas las plantas, está la remolacha básicamente, el indigo, está yang, hay toda una serie de productos dentro para conseguir que sea un tratamiento, por supuesto, muy respetuoso con el cuero cabelludo y con el cabello. Si quieres tenemos varias preguntas. Vale. Así, sí, claro, un y tanto. solo, porque si no se me olvidará. Sí. Como en la parte de detrás, aquí en la caja,
tenéis los signos, que significa que, bueno, que es un producto que está dermatológicamente testado, que está clínicamente testado y sobre todo tenemos que es vegano. Aquí está el signo, de manera que cualquier persona que quiera utilizar los productos de Bioquera Fresh sepa que tiene la garantía de que son absolutamente veganos, por supuesto, y no es natural 100% porque todavía químicamente no somos capaces de llegar a tanto, pero casi que estamos ahí. Estamos en más del 90% en todos los casos, con la cual cosa tienes un producto de una calidad enorme y que funciona muy bien. Están libres de parabenos y también libres de sulfato, pero en concreto, en el champú que tenemos aquí, el champú de Ultra, tenemos un sulfato que no es sulfato, no es sal, pero sí que hay una cosa que se puede entender. Si uno mira la formulación pareciera que es sal, y os lo aclaramos, no es sal, porque es sal del coco de comer, que es muy diferente de la sal del mar, para entendernos, no tiene nada que ver. Sí que se utiliza para estabilizar el pigmento, para estabilizar la formulación, pero no es sal. Por lo tanto, son sin sulfatos todos los productos y sin parabenos. De esa manera también tenemos un cuidado excelente del cuero cabelludo y del cabello. Perdona, Ona, ahora sí. No, perfecto. Digo porque así vamos metiendo alguna pregunta de estas que han ido haciendo. Nos preguntaban primero aquí por Facebook dónde se compran los productos. Bueno, pues normalmente los tendremos que comprar, dependerá de los países, por lo general 99% de las veces en los salones de peluquería. Vale. Lo que ocurre, y también os quiero decir esto, las que nos estáis viendo ahora mismo desde América y desde fuera de la Unión Europea, que ahora en pandemia tenemos un pequeño retraso con los contenedores porque no hay suficientes barcos como para transportar y está llegando en estos momentos por ejemplo a Estados Unidos, a Canadá y a Centroamérica y Sudamérica. Entonces en las próximas semanas en las peluquerías empezaréis a ver el Fresh, pero entre esta semana y la que viene será cuando os empiece a llegar el producto a la mayoría de los países. Por eso todavía, si vais voy mañana a comprarlo, yo qué sé, en México, voy mañana a comprarlo, pues todavía según qué peluquerías no estará, hasta la semana que viene. Vale. Sam Estilos nos pregunta si es para todo tipo de cabellos. Sí, básicamente es para todo tipo de cabello y por eso se ha incluido dentro de la línea Fresh, porque lo primero que es Fresh que es una filosofía, es la filosofía de vegano, es la filosofía de lo más natural posible, es la filosofía de intentar que las fórmulas sean respetuosas al 100% con la emulsión epicutánea, con la piel del cuero cabelludo y con el cabello. A partir de ahí, aunque la fórmula no es 100% natural propiamente dicho, lo que es la formulación, sí que sea lo más respetuosa y por eso sirve para todo tipo de cabello. Obviamente, en un cabello que sea muy poroso, pues necesitaré aumentar un poquito más la cantidad de mascarilla, y en un cabello que sea muy finito y que no tenga volumen, pues tendré que poner un poco menos. Pero eso es lo normal con todas las mascarillas del mundo, eso obviamente no va a cambiar, pero sí que está testado sobre todo tipo de cabello, porque cuando ponemos un producto en el mercado siempre primero se testa sobre diferentes tipos de cabello, diferentes etnias, porque es que si no, no serviría, no podemos sacar un producto solamente para, para la gente europea, no, eso no va así, el producto es para todo tipo de cabello y así se tiene que testar antes de salir al mercado. Sam Estilos también pregunta, es decir, que el champú y la mascarilla Ultra los puedo usar en esas decoloraciones naranjas y amarillas antes de matizar. No, lo podrías utilizar como alternativa para la matización, es decir, si voy a hacer la matización no puedo poner primero el champú y la mascarilla porque el cabello es como una esponja, en el momento que absorbe todo el pigmento ya la matización no te serviría de tanto con el tinte. ¿Por qué? Por ejemplo con un 1212 no me serviría tanto con el 1212, ¿por qué? Porque ya hay pigmento, lo suyo sería al revés, hacer primero con el 1212, que normalmente el 99.9% de las veces ya te quedará bien y no te hará falta nada más, pero si todavía tú quisieras aumentar un grado de matización, entonces sí, después de la matización del color, podrías utilizar la matización del tinte de la mascarilla. Y si hoy has hecho la matización con el 1212 y tu clienta vuelve a la semana, a los 15 días, y tú ves que aquella matización ya
le falta un poquito, ya no es tan, no queda tan bien, entonces sí que puedes poner la mascarilla y puedes poner el champú para volver otra vez al inicio sin necesidad, esa vez sí, de hacer la matización con el tinte. Vale. Esther Cebrián Nutiel nos pregunta, si ponemos el champú ultraviolet, después ponemos la mascarilla, ¿no cogerá demasiado color? Es posible que sí, tendrás que regularlo en función de la porosidad. Nosotros hemos hecho las pruebas y de estándar, con un cabello estándar normal, de una porosidad media, no porque se complementa el champú y la mascarilla y entre los dos te consiguen el color final, pero si tengo un cabello extremadamente poroso y solamente tiene un grado en ese caso de un amarillo, porque naranja sí que ya sería más grande, naranja es más, cuesta más de utilizar. Si solamente fuera un poquitín de amarillo, entonces tendría que utilizar solamente el champú o la mascarilla, lo que quisieras, porque simplemente no te haría falta nada más. Estás en proporción de 10 sobre 10 de pigmento o 9 sobre 10. Ahora imagínate que tengas un naranja, si tengas un naranja te hará falta sí o sí los dos, porque con uno solo no podrás. Con uno solo te faltará un poco de fuerza y necesitarás los dos. Siempre esto está hecho así para que el profesional, para que nosotros, delante del cabello de nuestro cliente o nuestra cliente, valoremos mediante el diagnóstico qué tengo que hacer. Lo normal casi siempre es que empieces por el champú y a partir del champú, que me hace más falta, pues utilizo la mascarilla. Cuando ya conozco el cabello, pues igual dejo el champú porque, no sé, estoy haciendo un tratamiento de otro tipo, antigrasa, anticaspa, lo que sea, y me voy a la mascarilla. Pero siempre será en función del diagnóstico del cabello que tengas y a partir de ahí tú vas eligiendo. Aquí también una buena pregunta. Ve la imagen estética, nos pregunta, para uso en casa, ¿cómo lo recomendaríamos al cliente? Para uso en casa, ¿cómo lo recomendaríamos? Pues fácilmente es utilizando el champú, generalmente en la ducha, ¿no? Será que te estás lavando el cabello, es poner una cantidad, hacer un poco de espuma y cuando tienes un poco de espuma dejarlo actuar de 3 minutos, 3-4 minutos, si solo quiero quitar el amarillo, un poco más si me quiero ir a matizar más en profundidad. Siempre acordémonos que el grado de pigmentación vendrá derivado siempre de la cantidad de minutos que lo dejemos en el cabello. A partir de aquí es simplemente aplicarlo y luego enjuagar y ya está. Es exactamente igual que un champú normal. Lo que ocurre es que tiene pigmento. Solo en un caso, imaginaros que es una persona, yo qué sé, que trabaje en un trabajo que sea con una cantidad de grasa brutal, no sé, en una cocina, en un taller mecánico, algo que tenga mucho, no sé, una persona que esté en una construcción que tenga cemento en el cabello, cualquier cosa que sea entonces sí que ahí lavaría primero con el green, le daría una primera champunada con el green para retirar ese exceso de grasa o ese exceso del polvo que haya en el cabello, lo que sea, y a partir de ahí me iría en la segunda lavada a aplicar el champú. ¿Por qué hacerlo así? Pues porque si tengo cualquier cosa en el cabello que me cause pantalla, entonces voy a tener que gastar muchísima cantidad de champú y va a ser mucho menos efectivo. Y no tiene caso, hay que ser comerciales, no tiene caso gastar tanto tontamente. Entonces lo primero que hacemos es limpiar con el Fresh, con el Green Shot, limpiamos con el green y luego de limpiar con el green la segunda champunada ya lo hacemos con el champú, dejándolo el tiempo que creamos conveniente y enjuagando y ya. Y con eso tendremos mejor tratamiento porque es verdad que los champús de este tipo lavan bien, pero si ya tienes un nivel de residuo en el cabello muy grande, primero conviene eliminar ese residuo para luego poner un champú, con lo cual te es más fácil, más cómodo y más eficaz. La pregunta del millón, que está siempre ¿lo puedes usar con el tratamiento de queratina realizado? Sí, sin ningún problema porque no lleva SLES, que son los sulfatos malos, para entenderlo, o los que no son malos, los que no son recomendables. Esto solamente lleva, en el caso del champú del Ultra, lleva sulfato de coco, o sea, es un trozo de coco, para entendernos, por lo cual es absolutamente natural y no tiene ningún problema con las queratinas. Y en el caso de la mascarilla, ni eso, porque la mascarilla no lleva ni el sulfato de coco, nada. En cualquier caso no son sales, y como no son sales, pues lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Estamos recibiendo, como siempre, muchas preguntas por Instagram.
Animo también a la gente de Facebook que haga preguntas, que también estamos pendientes. Pero bueno, voy a otra pregunta en Instagram. Okay. Marisa Barrera, 71. ¿Qué diferencia existe entre este champú y el de cabellos blancos de la línea Oro? Bueno, ahora tenemos 3 niveles de pigmento de champú. El de la línea Oro es un pigmento, un azul más light, entre comillas menos potente para entendernos, que es muy bueno para un mantenimiento continuo. La segunda opción que tienes es el Saler Homme, que también en algunos países, no en todos, pero en muchos países tenemos Saler Homme, que es un pigmento más azulato, más intenso todavía para eliminar el amarillo. Y la diferencia que tienes con los Violet es que los Violet el pigmento es doble, o sea, tengo pigmento azul y pigmento violeta, con la cual cosa soy capaz con una sola fórmula de quitar el amarillo y de neutralizar el naranja. Entonces, a nivel del uso diario, si yo no me tengo que matizar un amarillo, bueno, pues entonces me puedo ir tranquilamente al de Saler Homme o al de la línea Oro, y el resultado será genial, será magnífico. Ahora, si ya necesito ir un poco más allá, necesito ir un paso más allá, entre comillas, una cosa como más técnica, porque tengo no solo amarillos, sino que tengo también reflejos más naranjas o amarillos más intensos, entonces ya me tengo que ir a Violet, porque Violet tiene la fórmula que es doble, y por lo tanto te va a ser con un solo paso, con un solo producto, vas a lograr neutralizar los dos. Pero cada producto tiene lo suyo y muchos de ellos son complementarios, y por eso que hay que pensar siempre en peluquería. Tenemos que pensar, el producto no es más que una herramienta. O sea, nosotros tenemos tijeras, peines y productos también, ¿vale? Entonces el producto no es igual que la tijera. Yo tendré una tijera de entresacar cuando necesito vaciar el cabello y quitar volumen, por ejemplo, en ciertos casos, o defilar, y tengo una tijera normal cuando necesito hacer un corte recto, ¿vale? 2 herramientas. Aquí tengo 3 herramientas posibles. Tengo la herramienta de la línea Oro para un uso muy abierto, muy común, para muchos casos. Tengo el de Saler Homme, que todavía es un pelín más intenso, sobre todo en los cabellos blancos con canas, y aquí tengo una fórmula que es doble y que por lo tanto a nivel técnico me abre mucho más el campo para llegar a cabellos rubios, a cabellos canosos, a cabellos que sean también teñidos rubios, no solamente un rubio natural, sino teñido rubio o de colorado incluso. Quiere decir que aquí abro más campo. En función de lo que tengo, elijo una herramienta o elijo otra, porque al final el producto es una herramienta. Perfecto. Pues mira, tenemos una preguntita por Facebook. Voy allí. Ah, qué bien. Sí, voy allí. Lili Pairet nos pregunta: ¿qué pH tiene el champú y la mascarilla profesional? Gracias por esa pregunta, que esa tenía muchas ganas de responderla. A ver, el pH, acordaros que una cosa es el neutro químico y otra cosa es el neutro de la piel. El neutro químico es el pH 7, que es el agua destilada desionizada, el agua H2O. Agua pura sin ningún tipo de contaminación. O sea que la de la lluvia no, La de la lluvia ya no es H2O pura. Agua destilada desionizada, eso es pH 7. Pero es verdad que es pH 7 químicamente, pero para la piel no lo es. Porque nuestra piel, la fórmula que sale del folículo piloso sale el sebum, que es la grasa natural, que se junta con la glándula sudorípara, que puede desembocar dentro o fuera del folículo piloso, directamente a la piel, al folículo piloso, exocrina o endocrina, y esas dos cosas, el sebum y el sudor, forman la capa que nos protege de grasa, que está en todo el cuero cabelludo, bueno, en toda la piel, pero en el cuero cabelludo también. Esa capa, si estamos sanos y en condiciones normales, será ligeramente ácida, pH 5,5. De manera que cuando un champú, de media, varía décima arriba o décima abajo, depende de la persona. Si tenemos un champú que pretendamos que sea neutro, entonces neutro para la piel tendrá que ser 5,5. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que tú tienes, por ejemplo, un champú antigrasa, los champú antigrasa son 6 y pico de pH. ¿Por qué? Porque si no, no pueden diluir la grasa. Para diluir la grasa tiene que ser un poquito superior a tu grasa natural. Bien, pero todavía son ácidos, porque el pH químico neutro es 7. Es decir, que ahí estás entre 5,5 y 7, todo eso también es ácido, aunque para la piel ya no. Bueno, ahí es donde se mueven este tipo de champús, entre 5,5 y 7. ¿Por qué? Porque si solamente el 5,5 cerraría la cutícula por contacto, y al cerrar la cutícula inferior al 5,5 cerraría la cutícula por contacto, y entonces no se depositaría el pigmento, por lo tanto tiene que ser 6 y algo. Pero, y a donde yo iba, acordaros que el pH como tal no es una verdad científica pura, y me explico.
una fórmula es un conjunto de cosas, no es solamente el pH. Si yo tengo un pH perfecto para lo que sea, 5,5, pH de la piel, y con perdón, todos los demás ingredientes son una porquería, y perdón por la palabra, pues la fórmula no servirá. Sin embargo, si yo tengo un pH a lo mejor 6 y pico, digo, oye, que esto no es ácido. No, pero no es ácido porque luego tiene acondicionadores, suavizantes, emulgentes, toda una serie de productos que compensan eso para que el producto funcione y haga lo que tiene que hacer y a la vez no sea dañino para la piel. Entonces, por eso, nunca os penséis que una sola cosa de una fórmula es ya definitiva, porque la fórmula es un conjunto, no es una sola cosa. Entonces, en ese caso, en el pH siempre te van a preguntar los clientes, porque lo han visto en internet o así, ¿cuál es el pH? Pero vosotros explicarle que el pH no siempre es la parte definitiva. Vaya, nunca. Vamos a más. Sweet Girl Love nos pregunta... Sweet Girl Love nos pregunta. Nos pregunta por... ¿Hidrata o neutraliza? Sí, las dos cosas. Hidrata porque lo que estaba diciendo ahora mismo, la fórmula es un conjunto, el conjunto de esa fórmula no solamente hemos puesto productos para que haya color, también se ha puesto el producto para que hidrate. De hecho, los tenéis aquí, porque la información tiene que estar aquí, y aquí lo que pasa que es pequeñito, porque lo veis que tiene aquí un montón de información, pero lo tenéis, lavanda, acai, grosellero negro, remolacha, lo tenéis todo aquí puesto para que podáis ver y podáis enseñarle a vuestro cliente final que realmente primero es hidratante y obviamente luego también neutraliza. ¿Neutraliza desde qué punto de vista? Hidrata la piel y el cabello y neutraliza el reflejo del color, que es lo que le estamos pidiendo al champú y a la mascarilla, que neutralice el pigmento residual del fondo de oxidación. Pero sí que es hidratante. Si no fuera hidratante no podría ser bioquero. Vamos a más. Frank Cortez Moat. ¿Pudiéramos utilizar el champú para neutralizar el pigmento amarillo que se proyecta después de la decoloración y aplicar el tono deseado después y no sea necesario aplicar el FC9? No llegarías a tanto. Lo suyo sería justo como hemos explicado antes, al revés. Es decir, primero hacer la matización, en ese caso si con el FC9 es posible hacerlo, y luego si quieres reforzarlo con el champú. Me explico. Lo explicamos de nuevo. El cabello es como una esponja. Si ya le he puesto pigmento, entonces ¿qué pasa? Que ya no le cabe más. Entonces, si ponemos el champú o la mascarilla y el cabello ya ha absorbido la totalidad del pigmento que puede absorber, aunque tú matices luego con el color, entonces ya no va a pasar nada, no va a solucionarte nada. ¿Por qué? Porque ya tengo demasiada cantidad de pigmento. Es lo que se llama vulgarmente sobresaturación de color. Entonces, lo normal sería al revés. Si primero hacemos la matización con el tinte que sea, un FC12, un F9, un F8 o un 12-112, lo que tengamos que hacer, y luego tú lo refuerzas con el champú o la mascarilla, el efecto será muchísimo mejor, te quedará muchísimo más neutralizado y se aproximará más al tono que tú estás buscando. Pero lo justo y lo que desde el punto de vista técnico mejor es primero matización con tinte y luego, si te hace falta, matización de refuerzo con el champú o la mascarilla. Y sobre todo el mantenimiento posterior con el champú, que ahí sí que, o la mascarilla también, porque ahí sí que te va a hacer falta. Recordemos que las matizaciones no duran eternamente y que se van, y depende de la porosidad, se van relativamente pronto. Entonces ahí esto es un arma enorme para no tener que volver a matizar, porque no, yo ya maticé hace 15 días, pero bueno, ya le falta un poquitín. Bueno, pues ese poquitín que le falta me lo da el champú, me lo da la mascarilla. Vale. A ver, vamos a acercar un poco. Dicen que se escucha un poco bajo. Grita. Yo creo que otras personas dicen que se escucha bien, pero vamos a acercar un poco y así, ¿no? Y se escucha. A ver, exacto, así. Exacto. Así nos aseguramos. Si ahora está mejor, pues ya. Vale. Hay varias personas que van preguntando un poquito a ver si podemos, porque se han conectado tarde. Ajá. Bueno, decir que se va a colgar el vídeo, así que lo vais a poder volver a ver. Pero si podemos hacer un mini resumen de lo que estamos hablando. Sí.
estamos hablando de la nueva línea de Fresh, que es la Violet, que se une a la Green, que ya la teníamos. Violet es una línea de champú y mascarilla que contienen pigmento para neutralizar los fondos de oxidación amarillos y los fondos de oxidación naranjas. En vez de hacer dos productos, uno para los naranjas y otro para el azul, lo que hemos hecho ha sido hacer una fórmula mixta que contiene pigmentos azules del índigo y que contiene violeta de la remolacha. Y de esa manera, simplemente variando el tiempo de exposición, si hago un tiempo de exposición corto, como resulta que el pigmento que se deposita primero en el cabello es el pigmento azul, lo que te va a hacer el pigmento violeta, lo que te va a hacer va a ser neutralizarte el amarillo. Y como lo segundo que se deposita en el cabello es el pigmento azul, aumentando el tiempo voy a neutralizar el naranja. De esa forma neutralizamos los dos con un solo producto. El producto la línea consta de 3 productos en concreto. Aquí tenemos el champú Ultra, 96% natural, que lo que tenemos es champú con mucha carga de pigmento para utilización en la peluquería. La mascarilla, que este sería 10 sobre 10 de pigmento. La mascarilla, que es 9 sobre 10, que tengo 97% natural y que también estaría a caballo entre el uso del salón, que sería lo correcto, y el uso de casa. Y luego está el champú de mantenimiento, que es 8 sobre 10, que este echa en pigmento, y este es 92% natural, que este es el de mantenimiento para utilización en casa. Entonces ya sabemos que utilizando más tiempo lo que voy a conseguir va a ser neutralizar el naranja, utilizando menos tiempo voy a neutralizar el amarillo. Y en la parte de detrás del envase de la mascarilla está el cuadro que te dice los tiempos medios estándar, que dependerá luego de cada cabello. En la caja también te lo indica, en esta no, en esta, aquí detrás, ¿veis? Que te indica también el cuadro con los tiempos, pues para que tengas menos tiempo, matización y neutralización del amarillo, más tiempo, matización y neutralización del naranja. Un poco esa es la línea, que como bien explicaba Iván al principio de la conexión, se verá ampliada dentro de un mes y poquito. Estaremos otra vez aquí y ampliaremos con otra parte de la línea Fresh. Podemos, antes de irnos, podemos enseñar a ver los productos, a ver si se ve bien, y enseñar el producto. Además, si quieres aguanto el bolo o algo, o te acerco. Ona y yo habíamos pensado que para que vosotros apreciarais el se ve el color y la textura. El tapón, veis que está entre el azul y el violeta, es intenso, y como podéis ver aquí, ¿se ve? Sí, ¿Ona? se ve. Veis que es una textura bastante densa, y que si os fijáis en los bordes del bol este blanco, veis que primero es azul, pero luego en el centro ya es más violeta, ¿eh? Está entre el azul y el violeta, que es para neutralizar los dos fondos de oxidación más normales, que son el amarillo y el naranja. Nos preguntan si vale también para cabellos con canas. Sí. Puedo... A ver, vamos a enseñarlo aquí también no sé si se ha visto bien en Facebook. Voy. Si lo tenéis aquí. Yo creo que sí, pero vale, ¿sí? Perfecto. Veis que aquí por el borde está más azul, porque es el pigmento inicial. Cuando ya aumentas la densidad es más violeta. Sí, que ya podemos enseñar también la mascarilla, la mascarilla. Sí. Okay. La mascarilla, lo que pasa es que no me traje otro bol, pero bueno, en el otro ladito. Claro, en el otro ladito. Si lo y queréis ver. Para que se vean la textura un poco. La diferencia de pigmento entre... Ahora, punto sí, bien. Aquí. La diferencia de pigmento entre uno y el otro, porque claro, uno es 10 sobre 10, el otro es 9 sobre 10, es un poco menos. Como veis, es la diferencia también de una formulación y de la otra. Si se aprecia bien. Entonces... También nos han preguntado bastantes veces ¿cuántos días se recomienda usar en casa? Bueno, lo normal sería lo que recomendamos es empezar por un máximo de 2 veces por semana. Y luego, cuando tú ya alcanzas 2 veces por semana, ¿para qué? Para tú alcanzar el nivel de tono que tú quieres. Y una vez tú alcanzaste el nivel de tono que tú quieres, entonces ya lo vas espaciando más y será pues una vez por semana, una vez cada 15 días. O si es, por ejemplo, una persona que vaya a la piscina o que esté todo el día en la playa y someta mucha oxidación a su cabello, pues igual también tiene que ser 2 veces por semana. Siempre te marcará
la utilización, que no hay una utilización matemática, te la marcará el nivel de porosidad del cabello y el uso que tú hagas de ese cabello. Cuanto más se desgasta el color, obviamente más veces lo tienes que utilizar. Y sobre el cabello blanco, que no se me olvide, la utilización es perfecta y se alcanza un color muy bonito, muy progresivo, muy poco a poco, pero se va yendo hacia un color plateado azul muy bonito, y yo lo digo porque en el periodo de test, obviamente, yo también serví de modelo con mis canitas y también lo tenía, ¿eh? Ahora no, porque estamos testando otras cosas que no puedo deciros hasta que no las presentemos luego casi en verano, ¿eh? Ya todo se andará, que estamos estudiando muchos productos nuevos durante este año para hacer muchas novedades. Emi Barber nos pregunta, ¿el matizado tiende más a gris o a blanco? El matizado te tenderá más a un plata que derivaría más en blanco que en gris. Pero acordaros que es un plata azulado, para entender, un plata azulado violeta, ¿no? Entonces no es el gris puro que tú consideras, por ejemplo, con un FC12, sino que es más el plata azul, sí, azul violeta, por esa banda. Vale, de hecho, en el folleto que lo tiene una en la mano, tenemos Sí. ahí... a ver ¿Lo si quieres enseñar lo también? podemos enseñar. Que también va a gustar. ¿Vale? Que lo tenéis aquí, y básicamente pues será como el folleto, un gris así, que será un gris casi blanco, pero con un cierto fondo azul violeta, no gris plomo, para entendernos, es un gris más luminoso, ¿vale? Aquí tenéis los tres productos y aquí tenéis los compuestos que tiene en nuestra web y en Instagram, en todo lo tenemos todo publicado, de manera que lo podéis ver ahí, ¿eh? Lo que es la parte hidratantes lo tenemos con el lavanda, la grosella y el acai, y lo que es el color lo tenemos con la remolacha y el indigo, ¿vale? Que son los dos que están haciendo el color. El resto son hidratantes y equilibradores para sobre todo proteger el manto hidrolipídico de la piel. Aquí también en la información pues veis que tenéis toda la cantidad de tiempo que hay que dejar, pues que va de 1 minuto a 3 minutos cuando solamente quiero una aplicación express de quitar, en ese caso el amarillo, y luego me tendré que llegar hasta 6 y 8 minutos en el momento que quiera eliminar un naranja, dependerá, pero siempre esto es una media y siempre va a ser en función de lo que me haga falta a mí, en función de la porosidad del cabello. Aquí en este tipo de folleto tenéis toda la información que también está en la web. ¿No? Sí, aquí también aparece que nos están preguntando mucho aquí en el folleto los formatos de... Pues los formatos los tenéis aquí también. Está puesto aquí. Que los tenéis, ya veis que hay el formato el pequeño, que lo tenéis 300 mililitros en cuanto al champú, estás en 200 mililitros en la mascarilla, y luego del Ultra está el de 100, el de 1000 mililitros, que es el de uso en salón. En onzas, ¿vale? Porque aquí también está en onzas, tenemos que el champú serán 10.8 onzas, la mascarilla son 6.9 onzas y el champú grande son las 36 onzas que corresponden a 1 litro, ¿vale? Hay diversos tamaños, claro, el tamaño de uso para tú llevártelo, yo que sé, al gimnasio o para estar todo el día trabajando con él en casa, pues es mucho más cómodo el pequeño. Ahora, en el uso salón, en el uso peluquería, necesitamos un envase de 1000, del Ultra, porque al final es el que más vamos a utilizar. Adicionalmente, lo tenéis aquí también en el folleto, pero también tenemos Está al final, creo, sí, del Violet. Sí, es que no quiero enseñar lo que todavía no tenemos. Ya, es verdad. No podemos enseñarlo todo, Aquí es que no queremos enseñar lo que todavía no está, ¿eh? Aquí tenéis los formatos, bueno, hay un de 10 mililitros, que ese es el de muestra, digámoslo así. Tenemos lo de 300 mililitros el champú y 1000. Y en cuanto a la mascarilla y el de mantenimiento, la mascarilla son 200 mililitros y el de mantenimiento son 300 mililitros, ¿vale? Con la correspondencia en onzas y en gramos. Depende del país, sabéis que tenemos que medir en onzas, depende del país tenemos que medir en mililitros y depende del país tenemos que medir en gramos. Bueno, tendremos ya que ir acabando. Sí. Hay bastantes preguntas, me he quedado bastante sorprendida, creo que ha generado un gran interés, así que, bueno, todas las preguntas nos las podéis enviar y iremos contestando, las que no se hayan respondido en el directo. El directo quedará guardado, claro, el directo quedará guardado. Y a ver si alguna más así para acabar. Nos preguntan si el champú es espumoso.
Sí, es espumoso. Ya sabéis que esa pregunta es muy buena, porque el principal problema que tienen los champús que contengan color es que no son capaces de lavar bien ni de acondicionar. Simplemente dan color, pero les falta limpieza y les falta capacidad de acondicionar. Este te hace un nivel de espuma muy aceptable, muy bueno, una espuma además densa que limpia bien y además te hidrata, con lo cual primero es un champú hidratante y después del champú hidratante le hemos puesto los 2 pigmentos, pero eso ha sido después de. Primero hemos hecho el champú que hidrata, que cuida la piel, que cuida el cabello y a partir de ahí se ha puesto el pigmento, no al revés. Se ha cuidado muchísimo porque por eso está dentro de Bioquera. Si no, no podría estar dentro de la línea Bioquera, que para nosotros es el top line del máximo cuidado posible. Pues nos vamos a tener que ir despidiendo. Pues eso, antes de despedirme, felicitar a todas las mujeres, aunque yo soy un poco reacio a esto porque pienso que el Día de la Mujer es cada día, no solamente porque hoy a alguien se le haya ocurrido que hoy es el Día de la Mujer, que me parece perfecto y lo celebramos, en mi casa se celebra, viven 3 mujeres y yo, o sea que yo soy minoría en mi casa, pero pienso que el Día de la Mujer tiene que ser cada día y nosotros desde el Grupo BMW, desde Saler, lo procuramos ejercer en cada momento, no solamente una vez al año. De todas maneras, felicidades, que para eso, mira, que tengas un día y que te feliciten, pues mira, bien, ¿no? Todavía es más divertido, ¿no? Pero vaya, que sea todos los días, que eso es lo que tenemos que aspirar, que la igualdad sea total, no solamente un día. Pues ya está, muchas gracias a todos y nos despedimos. Gracias a todas, gracias a todos y nos vemos en